Muchas gracias por todos los que nos están contando cosas importantes que estamos aprendiendo. Agradecemos nuevamente a los patrocinadores, Banco Santander, Mutualidad de la Abogacía y los colaboradores, Wolters Kluwer y On Time. Sin ellos no hubiéramos podido hacer esto tan bien y tan exitoso. Bueno, seguimos en el Inquietos Live Day, ahora viene la mesa de cómo hacer crecer a mi despacho en un entorno de crisis. Tenemos a Eugenia Gay Rosell. Eugenia es la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española, es presidenta de la Asociación de Colegios Profesionales de Cataluña, es socia del despacho Gay Rosell y Solano. Bienvenida, Eugenia. Tenemos a Sonia de Zunzunegui. Sonia es directora gerente de Squire Patton Box, es profesora de Marketing y Comunicación en los másters de la Universidad Europea de Madrid y en ICDE. Tenemos también a Xavier Gracia, que es responsable de compra-venta en la consultora Izquierdo Moter y director del portal de despachosprofesionales.com, profesor de la Universidad de Barcelona y la Universidad Abierta de Cataluña, y tenemos a Marc Molins, que es el socio director de su propia firma, Molins y Parés, y que es una firma innovadora, y queremos darle bienvenida a Eugenia y a Marc, que son nuestros dos nuevos inquietos, que se estrenan con este acto. Bueno, soy Lidia Sommer, soy socia directora de Mirada 360, tengo el placer enorme de moderar a estos expertos que desde diferentes puntos de vista abordarán cómo crecer en un entorno de crisis. Nos falta todavía que entren Sun Tzu y Marc. Marc sabemos que estaba en un juicio y estaba corriendo por llegar, en cuanto pueda va a entrar, y Sun Tzu debería estar abriendo el vídeo y su micrófono. Vamos a seguir presentándolos mientras entramos. Tenemos a la gente del equipo ayudándonos. Bueno, ahí está Sun Tzu. Hola, bienvenida. Hola. Bueno, a esta altura de la mañana ya hemos oído a los directivos de las grandes firmas hablando de todos los desafíos a los que se enfrentará la abogacía de los negocios en un escenario nunca visto. Aquí está Marc. Bienvenido, Marc. El micrófono en silencio, mientras. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Suerte que llegaste. Sí, menos mal, menos mal. Muy bien. Bueno, hemos oído primero a los directivos de grandes firmas españolas, lo que llamamos Big Law, hablando de los desafíos y cómo se están adaptando a este nuevo escenario. Hemos escuchado recién un panel súper potente también, con expertos de cultura y personas, sobre todo lo que necesitaremos cambiar para cuidar a nuestro principal pilar como empresas de servicios profesionales, que son las personas. Me encantó lo que dijeron todos, pero me quedé con lo que dijo María José, de que necesitamos trabajar, queremos trabajar en organizaciones con propósito, tener orgullo, hablar con nuestros amigos con orgullo de nuestras organizaciones. De esto también se va a hablar en la mesa de la tarde de reputación, porque la reputación, ya veremos, va mucho más allá del prestigio profesional. Bueno, y hoy queremos ir más allá de los retos, no quedarnos solamente con todos los problemas que se nos vienen y buscar oportunidades. Ahí estamos, vamos a hablar de cómo crecer. Por eso hemos reunido a cinco, ahora que llegó Marc, a 5 inquietos con diferentes perfiles para abordar este tema. Por un lado tenemos a la decana, que ha revolucionado a la abogacía española, y Eugenia nos va a aportar una visión de las necesidades de los despachos, de todos los tamaños y todos los modelos. Sonia dirige una firma internacional que ha crecido mucho con compra, ¿no? Con crecimiento inorgánico, o sea que sabe cuáles son las barreras y qué es lo que hay que mirar. Por otro lado, Marc Molins es un socio de una firma que busca crecer y que tiene claro que hay que organizarse como una empresa, invirtiendo en mejoras de gestión, de procesos y con tecnología. Y tenemos por último a Xavi Gracia, que es consultor en compraventa de despachos y trabaja aceitando las relaciones entre firmas que quieren unir fuerzas. Pues ahora vamos directamente a vosotros, con Eugenia. A mí me gustaría tener primero tu visión global de la profesión y que nos cuentes cómo impactó la pandemia en las exigencias que la sociedad demanda a la profesión, a los abogados.
Bien, muchas gracias, Li, por tu presentación y bueno, encantada de estar aquí con vosotros en este primer evento de Inquietos desde que me incorporé a este fantástico grupo y desde luego pues apasionante e innovador, modernizador de la abogacía y de la profesión. Bien, yo creo que el impacto que hemos sufrido con el COVID ha sido generalizado a nivel bueno, estatal, pero también internacional. Yo creo que sin duda lo que ha empezado siendo una crisis sanitaria ha devenido una crisis económica, social, y el gobierno, el Estado, ha dictado toda una serie de ingente de actividad normativa precisamente para paliar los efectos que esta crisis ha ocasionado. En la profesión ha generado, quizás, podríamos decir, una doble influencia, lo que ha sido un sector especializado en temas de derecho laboral, de familia, de contratación, con muchísimo trabajo, toda vez que la ciudadanía se ha visto afectada y esta pandemia ha tenido una incidencia muy directa en obligaciones jurídicas y contratos en los cuales alguna de las partes se ha visto en ocasiones impedida de cumplir con el cumplimiento de los mismos, con lo cual ha generado toda una actividad judicial y en el mundo del derecho, porque ha tenido un impacto muy directo en el mundo del derecho, que sin duda ha supuesto que la abogacía haya tenido que afrontar toda una serie de retos. Estos retos se han afrontado pues, de una manera muy eficiente, ¿no? con el teletrabajo. Yo estoy muy orgullosa de la abogacía de Barcelona, que ha sido capaz de dar respuesta a todas estas necesidades de la sociedad, que se ha visto inundada con esta ingente actividad normativa a la que hacía referencia y ha tenido que dar respuesta. Pero yo lo que también quiero hacer referencia es precisamente a que estas nuevas exigencias que va a tener ahora la sociedad a la profesión. Me gusta siempre remontarme un poco a los clásicos, ¿no? Porque ya en su momento Cicerón, sabéis, uno de los grandes juristas de la historia, decía en su momento, no solo es necesario el dominar la técnica jurídica, la técnica legislativa, sino que también el abogado debe tener otras armas. En ese momento se refería a la oratoria, a la elocuencia, a reclamar y el tener esa fuerza de la razón para exigir esa reivindicación para el ciudadano. Pero es que hoy en día todavía podemos tener en cuenta esta base de que el abogado, la abogada, no solo se puede servir de estos conocimientos técnicos, sino que ha de tener otras habilidades. Hoy en día, con esta sociedad compleja y global en la que la nueva era digital de alguna manera impactado en cierto modo fuertemente con el Internet, el Big Data, la inteligencia artificial, ha revolucionado la forma en la que nos relacionamos tanto las personas como las cosas. Por lo tanto, el sector legal también ha tenido un impacto muy importante. Así que es muy necesario que la abogacía sepa pues, optimizar los procedimientos internos, que sepa mejorar sus programas de gestión, la creación de sedes virtuales en las cuales el cliente y el abogado pueda estar conectado. Ahora se ha visto que los despachos teníamos, en cierto modo, hecho un paso muy importante, cuál era la digitalización de nuestros sistemas, porque hemos podido seguir trabajando desde nuestros hogares y ofreciendo a nuestros clientes unos servicios de primerísimo nivel. Lo que no hemos visto extrapolado en la Administración de Justicia, que ha sido una auténtica catástrofe y en el que se ha visto que la falta de inversión decidida y valiente que hubieran tenido que hacer los diferentes gobiernos que han estado al frente del Ministerio en los últimos años ha sido nula. Es decir, no ha podido haber una respuesta al servicio público de la justicia en la calidad que se exigía. Por lo tanto, lo que hemos visto que era importante en estos momentos, el tener y el saber rentabilizar nuestros negocios, el saber darles una gestión eficaz a través de las redes sociales, hemos podido estar todos en contacto a través del mundo digital. Por lo tanto, yo creo que realmente la abogacía ha superado la prueba con nota, ha podido seguir garantizando los derechos y libertades de la ciudadanía, que no olvidemos cuál es nuestra misión, que es precisamente el garantizar este derecho de defensa y por lo tanto podemos estar satisfechos, pero no debemos olvidar que nos tenemos que ir adaptando a estos cambios, a esta globalización y a esta transformación que está sufriendo también el mercado. Y hablando de cómo adaptarnos, Eugenia, tú has hablado de una gran complejidad normativa que ya teníamos, pero se ha incrementado exponencialmente como efectos de la pandemia. Por otro lado, un entorno muy competitivo en donde el cliente cada vez exige más y busca expertos en su tema. ¿Tú ves viable enfrentarse a estos retos de un modo individual? Sí, sin duda, precisamente la transformación digital lo que ha conseguido es la democratización de la profesión. Me decía el otro día Esther Montalbán en una webinar en la que también participamos, que es diputada del Colegio de la Abogacía de Madrid,
en el que el poder ofrecer estas herramientas a las que toda la abogacía tiene acceso para poder transformar digitalmente sus despachos, habilita a los despachos individuales a estar al mismo nivel de exigencia que los despachos colectivos. Eso sí, lo que es muy importante es el saberse adaptar y, en cierto modo, buscar las colaboraciones con otros compañeros y compañeras de otras especialidades, porque el mercado es cierto que está exigiendo un servicio integral, un asesoramiento integral en el que realmente pueda verse satisfecho en todas las incidencias de su ámbito personal y profesional. Por lo tanto, es muy importante que este abogado individualizado tenga sus canales de conexión y tenga sus contactos para poder derivar aquellos temas de los cuales él no tiene la especialidad. Pero es el abogado especializado, individual, tiene un futuro muy fuerte. Es la esencia de la profesión. En realidad, nuestra profesión es liberal. Nuestra bella y noble profesión es liberal. Con lo cual, es muy importante que tengamos presente que el abogado individual tiene mucho futuro. Ahora, ha de ser siempre en coordinación con otros compañeros. Y aquí es donde yo creo que precisamente los colegios profesionales jugamos un papel fundamental para ponerles en contacto, para que tejan red, para fomentar su networking, para que realmente puedan coger esa parte positiva de los colegios profesionales, que es precisamente el ser motor de negocio. Nosotros, yo recuerdo uno de los primeros consejos que me dieron, bueno, me dio mi padre cuando yo empecé a ejercer, me dijo, la persona que mejor te va a recomendar y te va a traer asuntos va a ser el compañero. O sea, aquellos que se dedican a otras especialidades que te van a facilitar el acceso a temas de los cuales tú estás especializado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta red que los colegios intentamos también fomentar, pues es muy importante que la conozcan los abogados y abogadas de nuestro país. Muy bien, tú decías muy bien que el cliente necesita un asesoramiento integral que no es generalista, sino es integrando diferentes expertos, y para eso la colaboración y la ayuda que prestáis desde los colegios para que la gente tenga acceso desde su lugar de abogado, de practicante individual, a los mismos recursos o a los recursos de tecnología, pero también a estas oportunidades de networking para poder colaborar. Xavier es un experto en colaboración entre despachos y en compra y venta. ¿Qué acciones claves se deben emprender actualmente cuando entramos a esta crisis sin precedentes? ¿Qué es lo que tú dirías que es fundamental? Abriendo el micrófono. Ahí está. Bueno, hola. Hola, gracias Lili. Primero muy de acuerdo con María Eugenia en todo lo que ha dicho y también de acuerdo en la importancia del abogado individual. Decir que esta crisis nos ha cogido a todos, absolutamente a todos, con el pie cambiado. Por muchas predicciones, o hubiera hablado en su día Bill Gates, Harari u otros de una posible pandemia, ningún plan de contingencia recogía para ningún tipo de empresa un parón de la economía a nivel mundial de un día para otro, y por tanto la capacidad de adaptación que hemos tenido que tener todos pues ha sido importantísima y bueno, en eso estamos todos, reinventándonos, ¿no? ¿Qué es lo que ha de hacer un despacho en estos momentos? Pues lo primero es un plan de choque, o sea, analizar su despacho, ver qué ingresos tiene en esos momentos, qué ingresos va a tener en un futuro y ver la viabilidad y la subsistencia de ese despacho durante cuánto tiempo va a poder ser, ver qué asuntos tiene, qué asuntos se han podido caer y qué asuntos puede reprender. Esto es fundamental en este momento, o sea, saber hasta dónde podemos llegar la situación que estamos actualmente. Segundo, pensar en la nueva normalidad. La nueva normalidad nos va a llevar a un proceso de incertidumbre, de riesgo, de gestión del riesgo, y que hemos de saber adaptarnos, tanto para tranquilidad nuestra, para tranquilidad de nuestros trabajadores y para tranquilidad de nuestros clientes. Y tercer aspecto que hemos de tener en cuenta es reinventarnos, saber adaptar todo lo que hemos estado aprendiendo estos días y implementar un nuevo modelo de negocio en nuestro despacho que nos ayude en el crecimiento. Esto puede ser por muchas vías, pero lo que tenemos que hacer es conocer nuestro segmento de clientes, nuestra propuesta de valor,
cómo nos relacionamos con nuestros clientes, cómo alcanzamos a nuestros clientes, cuáles son los procesos claves que tengo en mi despacho, cuáles son los partners con los que puedo contar y, sobre todo, también cuál va a ser mi forma de generar ingresos y cuáles van a ser mis costos. Esto es lo que pienso que ha de hacer un despacho en estos momentos. Primero, plan de choque. Segundo, adaptarse a la nueva normalidad. Tercero, llegar a esa reinvención, a esa adaptación, a ese nuevo modelo de negocio. Saber cómo podemos crecer, ya sea en rentabilidad, ya sea en volumen. Muy bien, Xavi. Marc, cada vez que hablamos de crisis, sale esta cosa que parece o dicen que dicen los chinos, de si crisis es oportunidad y si en realidad tenemos que estar contentos en el medio de tanto dolor, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto cuando diseñamos esta jornada en tratar de ser optimistas y buscar oportunidades y tratar de inspirar oportunidades. Desde un despacho como el tuyo, Marc, ¿tú ves oportunidades de crecimiento para el sector legal desde tu perspectiva? ¿Tú cómo ves esta crisis? Muy buenos días. También empezar agradeciéndoos la oportunidad que me dais y la pertenencia, en este caso, a Inquietos. Dicho esto, quisiera retomar el hilo donde lo ha dejado Eugenia, hacía una cita muy interesante a Cicerón. Me venía a la cabeza cuando la escuchaba otra cita, si no recuerdo mal también de Cicerón. Decía el filósofo que es difícil saber si los vientos me son favorables cuando no está claro cuál es el puerto de destino. Esta forma de entender la vida muy característica de Cicerón, de todo su planteamiento, de alguna forma lo que sugiere a entender es una llamada a la prudencia. La prudencia y como consecuencia natural a la reflexión. Yo creo que es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la aproximación que hacen algunos sociólogos, la revolución que estamos viviendo y que como consecuencia de esta crisis sanitaria se ha puesto tan de manifiesto, me refiero a la revolución de las nuevas tecnologías, nos dicen algunos sociólogos que es la segunda revolución más importante de la historia de la humanidad. Uno piensa enseguida en cuál será la primera, ¿no? Así como una necesidad intelectiva. Revolución francesa, revolución industrial, revolución rusa. No. La primera revolución en términos de importancia en esta secuencia lógica es la del neolítico, cuando el ser humano es capaz de domar el hierro para ponerlo a su servicio. Es decir, la revolución que estamos viviendo es una revolución sin precedentes, y si pudiéramos hacer una analogía en términos de una temporalidad doméstica, pues en RLAS 00.00 estaríamos empezando a recorrer los primeros segundos de esta revolución. Es decir, acabamos de nacer esta revolución tecnológica. De modo que una idea que a mí me vertebra, que ordena casi mi forma de entender el mundo, intento y la vida, es esta idea de máxima prudencia. Hay que medir muy bien lo que está pasando, hay que medirlo para poderlo incorporar de forma natural y sobre todo provechosa a nuestras vidas personales y lógicamente a las profesionales. Claro, es cierto que la revolución tecnológica nos permite, nos da muchísimas ventajas, nos comunica, democratiza la profesión, pero también es cierto que esta revolución puede provocar enormes bolsas de marginalidad en aquellos compañeros que no puedan acceder por cuestiones vitales, generacionales, a esta nueva realidad tecnológica. Y es cierto que en alguna medida la propia revolución puede condicionar en negativo la forma en la que muchos comprendemos el ejercicio de las profesiones públicas. Es decir, yo como idea fuerza, y termino, Lidia, como idea fuerza, lo que quisiera es plantear la necesidad de reflexionar, de darle muchas vueltas a lo que está sucediendo, a la manera concreta en la que va a impactar en nuestras vidas y en nuestras profesiones, porque de esta forma podremos realmente generar sinergias positivas, sobre todo en lo que se refiere a lo estrictamente profesional. Dicho esto, y ahí sí termino, me preguntabas, ¿no?, sobre si, claro, nos dicen los semiólogos, ¿no?, analizan
y esto es los kanjis chinos, ¿no? Y nos dicen que chino, crisis, es el resultado de dos ideogramas. Uno de ellos, si no recuerdo mal, sugiere la idea de problema y el otro de oportunidad. Dos reflexiones al hilo de esta idea. En primer lugar, la semiología moderna está revisando esta aproximación, porque en realidad la suma de los dos kanjis lo que evoca es problema y inminencia de la circunstancia. Es decir, esta idea de que cualquier crisis es una fuente de oportunidades es una idea que yo quisiera combatir. Una crisis es una crisis. Y la crisis sanitaria que hemos vivido lo que ha generado son una contracción muy evidente del consumo, ha generado un miedo en el mercado, genera una serie de repercusiones a las que también se refería María Eugenia a nivel económico, social, y creo que es importante, insisto, termino, huir de esa idea, ¿no? De la crisis como la oportunidad. A veces estas afirmaciones un poco new age, ¿no? Son claramente, tienen una enorme dimensión motivacional, pero yo creo que es importante aceptar como premisa del razonamiento que en muchas ocasiones, de forma demasiado frecuente, de las buenas intenciones surgen errores. Que las buenas intenciones que tengamos se traduzcan, insisto, en reflexión, en pensamiento, en análisis colectivo, para que eso no sea cierto, intentando minimizar lo que realmente representa una crisis, que en definitiva, he sabido, no es nada más que un problema. La abogacía tenemos servicios cíclicos y anticíclicos, y pensando estrictamente ya en nuestra profesión, más allá de lo triste de la situación para toda la sociedad, sí que los despachos podemos aprovechar determinadas oportunidades de crecimiento ahora. Y también, no solamente por la pandemia, sino ante la necesidad de generar economías de escala, ¿sí? Despachos que tengan más acceso a recursos de gestión, a recursos de tecnología, a gestión del conocimiento, a posibilidad de especialización, que es lo que demanda el cliente. ¿Tú ves en un despacho como el tuyo que ahora puede haber oportunidad de crecimiento, o es un momento, como nos decía Jordi Stalía el otro día, en donde hay que cuidar los mínimos y con mucho sentido de urgencia solamente buscar de pagar las facturas y mantener a la tropa unida y animada? Yo, desde luego, veo oportunidades. En este sentido, sí. Es decir, es obvio que el mercado se va a reconfigurar, es obvio que se generan nuevas circunstancias y, por tanto, nuevas necesidades. Lo que pasa es que incluso a efectos reputacionales, tal vez la palabra sea excesiva, pero creo que es importante que la abogacía también muestre esa idea de solidaridad con lo que está sucediendo en la calle y que al final tiene nombres y apellidos. Es decir, me resisto a interpretar este escenario como una oportunidad, aun siendo obvio que las hay. Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo colectivo muy importante por intentar hacer este esfuerzo de reflexión muy inicial y muy indiciaria, a la que tanto ayuda una asociación como Inquietos. Pero intentamos hacer a nivel de despacho una serie de reflexiones para intentar averiguar hacia dónde va ese mundo, hacia dónde va a nivel general, a nivel vital, pero también, lógicamente, a nivel profesional. Y sí, desde luego, la respuesta es sí. Diría sí hay oportunidades sobre las que hay que reflexionar y habrá que trabajar mucho. Bueno, en la medida en que hay oportunidades, los despachos crecen, como el despacho de Sonia, que además ha pasado hasta cambiado de nombres, ha tenido la principal barrera de ya no me llamo como el fundador y como ahora. ¿Cómo detectáis vosotros oportunidades? ¿Cómo identificáis mercados, especialidades, servicios, segmentos, áreas? Bueno, hola. Buenos días a todos los que nos escucháis desde casa o desde la oficina, si ya estáis en la oficina como estoy yo.
encantada de compartir este panel con María Eugenia, con Marc, contigo Lili, contigo Xavi. Bueno, creo que lo primero, ante esta situación como esta y otras crisis que hemos vivido, los despachos tienen que tener muy claro lo que decía Xavi, ¿no? Tener su estrategia y tener ese plan de choque y tener un estudio exhaustivo de dónde está la oportunidad, cómo queremos crecer o dónde y en qué áreas necesitamos crecer, ¿no? Al final, los despachos crecen orgánicamente por mayores clientes, por incorporación de gente joven a los despachos o necesitan crecer exponencialmente, ¿no? Si hablamos de fusiones o adquisiciones. Es verdad que durante los 3 últimos años hemos vivido una oleada de fusiones en este sector. Ya dijimos en el 2017 que, qué burrada, 102 fusiones hubo de despachos de abogados, pero es que en el 2018 hubo 106 y en el 2019 116. Y este año, a principios del año, estaban anunciadas muchas fusiones muy grandes que ahora efectivamente se han quedado un poco paradas por la pandemia, pero que creo volverán a producirse. ¿Por qué? Porque como decía María Eugenia, el cliente cada vez necesita más soluciones integrales, con lo cual los despachos que no pueden dar un servicio en una de las áreas y tiene clientes que necesita ese tipo de servicio, tendrán que buscar ese equipo o ese despacho especializado que le dé la posibilidad de ofrecer a su cliente ese servicio integral. Con lo cual, no a corto tiempo, pero sí que yo creo que en un plazo de medio largo volveremos a tener fusiones de despachos y de despachos grandes. Es la única manera de poder trazar, como decía Marc, al puerto donde vamos. Tenemos que ser capaces de darle a ese cliente el servicio donde él quiere y en el área que él necesita. Y hay muchas veces que ni tenemos ese sitio donde él no necesita ni esa área. Esos son un poco lo que te hace decir quiero fusionarme. O sea, la fusión tiene que ser un fin en sí misma, independientemente que luego hay que pasar por mucho reto cultural, mucha comunicación, pero la fusión en sí tiene que ser un reto. No es quiero ser más grande, quiero tener menos costes, sino es que esta fusión es mi estrategia. Esto es mi fin. Y luego habrá que evaluar cómo se llega y cómo se hace para que ese fin, ese matrimonio, funcione. Si no, será muy difícil que una fusión funcione. Perdona, Lili, ¿puedo decir una cosa? Claro. Una cosa que me ha parecido muy acertada de Sonia. Efectivamente, bueno, primero yo ayer estaba mirando números de despachos de abogados en España, hay 93.000 despachos, el 95% tiene menos de 5 trabajadores. Eso en general lo hace una estructura poco eficiente. Ser poco eficiente nos permite dedicar pocos recursos, más que poco eficiente, tenemos posibilidades de dedicar pocos recursos a acciones de captación de clientes, marketing, etc. ¿Qué pasa? Acaba siendo un pez que se muerde la cola, ¿no? Nosotros, que analizamos muchos despachos, encontrarnos con despachos de un crecimiento superior a 2 dígitos anuales, pues realmente de crecimiento orgánico, es muy complicado. Y es normal que para crecer y ser más eficientes, pues se tienda a esta fusión de despachos y a la incorporación de nuevos despachos como estrategia, a este crecimiento inorgánico. Y cuando analizamos estos procesos de crecimiento inorgánico, y vemos lo que acaba de decir Sonia, tiene mucha razón en una cosa. En estos crecimientos inorgánicos se analiza muy bien todo lo que es el proceso financiero del despacho que se incorpora, todos sus números, toda su cifra de clientes, su balance, etc. Pero se deja de analizar en muchas ocasiones la posintegración, cómo va a ser esa posintegración y si sobre todo las filosofías de los despachos encajan. Y eso es muy importante porque si esas filosofías no encajan, la fusión no va a funcionar nunca, por muchos números que se hayan hecho y muy bien estudiada que esté financieramente la operación.
Bueno, la verdad es que volvemos a hablar de barreras. Una vez que ya estamos pensando que en lugar de crecimiento orgánico vamos a salir a comprar, vamos a hacer crecimiento inorgánico, Sun Tzu, ¿qué barreras son para ti las más difíciles de sortear? Ya, el tema de la pasta, el tema de quién manda o el tema de los nombres. El tema de los nombres creo que, y mira que he cambiado de nombre unas cuantas veces en los últimos 10 años, creo que al final, igual que decía María Eugenia, el abogado es el abogado y el señor que da asesoramiento es él y es la confianza en él, y da igual que llevas una camiseta roja, azul o seas, bueno, de Atleti y Real Madrid, dependerá del cliente que tengas enfrente, vamos, pero yo creo que lo más importante a la hora de una fusión o de una compra de un equipo con un lateral, la incorporación de un socio a lo mejor con un pequeño equipo, lo más importante es, primero, el proceso de la comunicación. Es muy importante comunicar desde el principio al final todo lo que se va a hacer y tener a los empleados, a los abogados, al staff y a los miembros y a las dos sociaturas, si son dos despachos, totalmente comunicados. ¿Por qué? Porque al final la comunicación lo que va a hacer es definir nuestra cultura. Y la cultura de los dos despachos tiene que ser afín. Efectivamente, no serán exactamente igual, pero habrá que coger lo mejor de cada uno y conformar dentro de los mismos parámetros de valores y de cultura de los dos despachos, coger lo que les ha unido y lo que les ha atraído, como si fueran dos novios, porque está claro que tú no te casas con nadie que no te atraiga, o que no veas que haces un encaje, pues es lo mismo en una fusión de dos compañías. Al final alguien te atrae porque efectivamente estás situado en sitios donde no estás, porque el nivel de remuneración de socios, empiezas a cortejarte, es parecido o puede encajar, porque el nivel de cómo se trata a sus personas o todo lo que invierten en estrategia, en cuidado de personas, es parecido. Lo puedes llamar programa X, pero tienen ese tipo de cultura. Entonces, cuando vas conociendo a esa persona, a ese otro despacho, y ves que hay un encaje, al final lo que tienes que buscar es que ese todo tenga lo mejor de los dos. Y todos tienen que ser capaces de ceder en algo. Yo, la última fusión que vivimos nosotros, que fue Hammonds y Square Sanders and Dempsey, dos despachos situados en el globo en totalmente sitios distintos, uno con presencia en Europa del Este y Estados Unidos y Asia, y otro centrado sobre todo en Europa continental. Con lo cual ya hay un enganche, ya, oye, yo tengo un coche rojo y tú tienes un piso, ya tenemos medio de transporte, pero luego efectivamente las prácticas eran muy parecidas, los sectores a los que dábamos asesoramiento tenían muy buen encaje, con lo cual todo eso hace que al final ese todo funcione, pero dices, ¿cuál es la cultura resultante? La cultura es, yo diría, lo mejor de ambas dos. Hay cosas que han sobrevivido de Hammonds y cosas que se han cogido de Squire, formando Squire Patton Box, bueno, y luego estuvo la fusión de Patton Box, pero al final conformas un todo que tiene sentido. Pues he dicho que siempre la fusión tiene que ser el fin en sí mismo. Ese todo que has analizado tiene que tener... tiene que funcionar y además nos tiene que gustar a las dos partes que funcione así, porque sabemos que ellos tenían una cosa mejor o que nosotros teníamos una cosa mejor y hacemos limpia y hacemos de lo que no estábamos haciendo también en un lado o también en el otro. En tu caso, Marc, como un despacho más pequeño, ¿cómo valoráis el crecimiento? ¿Crecimiento orgánico? Creciendo desde abajo, contratando jóvenes, fichando un equipo con socio y su gente que tiene la complejidad de integrar culturas. ¿Cuál es vuestra estrategia y cuáles son las barreras con las que os encontráis? Nuestro planteamiento, el planteamiento fundacional del despacho es la idea del crecimiento sostenible. Es decir, es de vital importancia para un despacho como el nuestro
que el crecimiento esté bien programado, que no sea el resultado de circunstancias puntuales como se producen, ¿no? Es decir, seguir una hoja de ruta bien definida y ser muy coherentes con este principio fundacional. Como segunda idea fuerza, lógicamente, la calidad. Nosotros no podemos competir en ningún sentido si no somos capaces de ofrecer un plus de calidad, una calidad singular. Esa es una idea obsesiva, en este caso, de los dos socios fundadores. En este momento tenemos un equipo por dimensionar de 10 abogados y tenemos la suerte de que los dos socios estamos muy vinculados, somos profesores en la universidad, con lo cual estamos en constante contacto con un plantel de nuevos abogados y nos permite mantener un equipo, insisto, bien dimensionado y muy vinculado por esa idea de la calidad. De todos modos, la tercera idea fuerza, y principal, es que en cualquier caso, la única receta, pensamos, para superar dificultades, para disfrutar de la profesión, para ser coherentes con estos mandatos, con estos principios de calidad, la única receta es conseguir un equipo muy bien dimensionado, focalizado, con una clara sensación de pertenencia a lo que representa el proyecto colectivo, liderado por los socios, pero proyecto colectivo, porque es tanto nuestro despacho como el suyo, y por tanto intentamos hacer un esfuerzo permanente y constante por invertir en la llamada felicidad del trabajador. Hacemos de verdad lo que podemos, porque creemos que es la única fórmula para superar las dificultades que representa el día a día y concretamente el ejercicio de la abogacía en materia penal, como hacemos nosotros, de una forma singular. Por tanto, una buena dimensión, mucha calidad, una apuesta clara y sin ambajes por la calidad, por la singularidad en términos de calidad, y en tercer lugar, la sensación de pertenencia, que no se vean intentar romper esas fronteras, esos techos de cristal, ya no solamente en términos de género, intentamos tenerlo muy superado, la igualdad, la absoluta paridad dentro del despacho, sino que haya esa confusión, esa sensación colectiva de que andamos todos en el mismo barco por seguir haciendo buena la cita de Cicerón. Y Eugenia, cuando hablamos de despachos pequeños con menos recursos que firmas que tengan acuerdos de Best Friends o que sean una marca internacional, ahí cobra especial relevancia la ayuda que podéis prestar desde los colegios. ¿Cómo podéis ayudar en la internacionalización de las firmas pequeñas? ¿Qué es lo que podéis hacer y qué estáis haciendo? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que, como decía bien Xavi, también los índices del número de abogados individuales. Yo entiendo individual cuando son despachos con colaboradores a nivel de 3, 5 personas. Es prácticamente la gran mayoría en Barcelona y, por lo tanto, todos nuestros servicios van focalizados a ellos y van especializados para ellos. Y, sobre todo, pues, para poder garantizar todos estos atributos que comentaba Marc, ¿no? Esta calidad, esta, digamos, exigencia técnica que se requiere que tengan y, por lo tanto, pues fomentamos muchísimo la formación. Tenemos unos planes de formación continuada, especializada, actualizada. Intentamos, pues, tan pronto se dicta una sentencia por el Tribunal Supremo, el TJUE, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre tener preparada ya la conferencia para que salga al momento, para que no haya dudas interpretativas, para que los colegiados y colegiadas tengan al momento esta interpretación o esta valoración por parte de los expertos. Luego, después aparte de lo que es la parte técnica de la formación, entendemos que para poder dar cumplimiento a todo lo que estaban comentando mis compañeros, ha de haber una formación mucho más allá de lo que es la técnica, estas habilidades, estas armas de las que tenemos que disponer necesariamente, ya que es el colegio donde está también focalizando pues su formación en todo lo que sería marketing, gestión de despachos, en gestión de equipos, en liderazgo, porque es muy importante, como bien señalaba Marc, el que
los socios lideren la firma, lideren el equipo y que el equipo sienta que pertenece a un equipo que está liderado y que sabe muy bien y conoce bien su rumbo y que no va a la deriva y que va sin tener las ideas muy claras sobre dónde se quiere focalizar, qué mercado quiere abarcar, con qué firma se quiere fusionar. Es decir, a partir de aquí, pues abrir todo el abanico de posibilidades que habéis puesto sobre la mesa. Para ello, pues los abogados y abogadas han de estar formados en ello, ¿no? También en redes sociales hablabais del tema de saberse vender. Es muy importante que la abogacía sepa vender los servicios que está prestando. No te va a venir el cliente a la puerta a picar y pedirte que le defiendas en un asunto de especial relevancia y trascendencia simplemente por el hecho de estar sentado en tu silla, ¿no? Te has de mover, has de saber dominar las redes sociales, tu imagen, tu marca personal. Esto es algo fundamental y el colegio, ya consciente de que tiene que dar cobertura a todas estas habilidades, pues está formándose y bueno, y con ello pues se ha contado muchísimo también con Inquietos y con parte de los miembros que están en Inquietos, a los profesionales que os dedicáis precisamente a esto, porque yo me dedico al derecho procesal civil, pero yo no me dedico a imagen, a marca personal, a gestión de redes. Para ello necesito una persona que pueda ayudarme. Y por eso a veces hago la referencia a que un abogado individual, si sabe rodearse y sabe gestionar bien su equipo y sus recursos, también podrá triunfar, porque para ello está esta multidisciplinaridad a la que se puede apoyar y contratar a un profesional pues, que le ayude en tema de imagen, de marca, de web, todo aquello que donde no llegamos podemos contratar a alguien o podemos también formarnos en la materia y tener la capacidad de gestionarlo todos nosotros en función de nuestro tiempo, ¿no? Por lo tanto, una parte es esta parte de gestión. Luego está la parte de formar en transformación digital y otra muy importante, como decías Lili, perdona que me desvíe un poco, de la internacionalización. Nosotros conscientes de la necesidad de que hemos de poder explorar nuevos mercados, de poder acompañar al cliente allí donde vaya, el Colegio de la Abogacía ofrece una serie de instrumentos y de herramientas para que puedan internacionalizarse las firmas, sean del tamaño que sean. Es decir, ya sea a través de convenios suscritos con otras firmas de otros países europeos o internacionales cuyos contactos facilita el propio colegio y en función de las necesidades de la firma pues efectuamos una búsqueda sobre cuáles podrían ser aquellos despachos que les pueden interesar más o menos y en todo caso pues luego ya están las fusiones, temas pues de mucha más rigurosos que el colegio no suele ya entrar, ¿no? Pero sí que aprovechando esta red de contactos que ha ido haciendo el Colegio de la Abogacía a lo largo de los muchísimos años que está trabajando en el panorama internacional con los diferentes colegios y abogacías internacionales, estamos dando la oportunidad a los colegiados que puedan también conocer esta abogacía de fuera, ¿no? Organizando misiones bilaterales, organizando business, les llamamos business bridge, que son pues todo un plan de viaje que se organiza de negocios y de trabajo, poniendo en contacto las firmas españolas con las firmas de otros países en función de la ciudad que se haya escogido de destino, ¿no? Aquí estuvimos mucho tiempo trabajando con el ICEX y con el organismo también de promoción económica autonómico y se hicieron varias misiones jurídico-técnicas al extranjero, ¿no? A ciudades pues tan interesantes como cuando hubo la expansión en el mercado chino, pues con Shanghai, Beijing, Hong Kong, se fue a Londres, estuvimos en Miami trabajando todo el tema del arbitraje, la mediación. Bueno, yo creo que es muy importante que los colegios puedan ser plataformas de apertura al exterior, de abrir la mente a nuevos negocios y dar las oportunidades que quizás un abogado individual no podría alcanzar, pues poderles facilitar este acceso a estos contactos de los cuales pues sería impensable que pudiera acceder, ¿no? Si me permites, por abundar en la idea de Eugenia, que me parece fundamental, es decir, la idea de las plataformas como mecanismos de proyección. Nuestra disciplina, las disciplinas jurídicas, pero en tanto que disciplinas especulativas, tienden a colocarnos, ¿no?, a los operadores en algunos bucles, al menos es mi caso, ¿no? Pues la obsesión por un tema, por los clientes, por los juicios, y es básica la idea de la plataforma. Es básica la idea de la plataforma. Yo creo que es fundamental entender qué significa el gremialismo en el siglo XXI, porque al final somos un gremio. Tendríamos que tener, y es deseable que tengamos un comportamiento gremial y que sepamos sacarle rendimiento a la plataforma, a lo que representan los colegios, a lo que representa una plataforma de la potencia y la singularidad de Inquietos, es decir, que seamos capaces, ¿no?, de generar
ideas, estructuras y de alguna forma sinergias que nos permitan afrontar con calidad los retos que nos imponen las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos que están viviendo. Insisto, creo que va a ser fundamental la idea de la plataforma, los think tanks, los colegios, porque al final eso, el gremialismo, va a ser esencial utilizar, valerse de ellos para seguir prosperando. Bueno, es fundamental plataforma para conocer gente, pero una vez que ya conocemos a alguien que nos gusta, nos ponemos de novio y estamos pensando en ir más allá, ¿qué información tenemos que analizar, Xavi, para valorar si nos conviene una operación de integración entre despachos? Bueno, es un poco incidir sobre lo que hemos estado comentando antes. Evidentemente, en cualquier operación de integración los números son fundamentales y es importantísimo analizar financieramente los despachos que se van a integrar, sea un proceso de fusión o sea un proceso de adquisición, integración. Es fundamental eso. A partir de ahí también tenemos que analizar trabajadores, la capacitación de cada uno y muy importante es lo que estábamos entendiendo antes con Sonia, la cultura de los despachos. Es algo que no se acaba de valorar en los procesos de integración, vamos directamente a los números, vamos directamente a la rentabilidad, vamos directamente a pensar qué otros servicios vamos a poder ofrecer, vamos a pensar también cómo vamos a acelerar, cómo vamos a dinamizar nuestro despacho gracias a esa integración, pero sí que nos falta analizar si las culturas de los dos despachos y las filosofías encajan y pueden hacer viable ese proyecto. Evidentemente, los números son muy importantes, hemos de poder valorar el despacho, hemos de poder ver que esa integración es viable financieramente, que nos va a dar una rentabilidad, sobre todo si es un proceso de adquisición o es un proceso de fusión, pero las filosofías han de encajar, es muy importante. Si no, el proceso no va a acabar de funcionar. Por eso lo primero que se va a hacer en todo proceso de fusión o de adquisición es conocernos, ver que los socios encajan, ver que la cultura de los trabajadores encaja y bueno, a partir de allá pues analizar todos los factores y todo lo que nos va a ayudar en sí mismo. La tecnología es algo muy importante que también se valora, evidentemente, en un despacho que quieres integrar. ¿Por qué? Porque es siempre mucho más atractivo. Porque es mucho más atractivo, porque a nivel orgánico o de crecimiento orgánico es mucho más rentable si estás haciendo procesos más eficientes, por tanto vas a tener una mayor rentabilidad y a nivel inorgánico, bueno, pues la tecnología que implantas a nivel de relación con los clientes, etcétera, te hace mucho más atractivo también. Te van a salir muchas más novias en ese sentido. Por tanto, son factores que se han de analizar. Primero, evidentemente, los números, otros, toda la complementariedad y sobre todo la filosofía entre despachos. Y Marc, en tu caso, como un despacho innovador que está pensando en afianzar procesos, tecnologías, ¿cómo juega esto para crecer, más allá de la compra, pero crecer genuinamente, como decías? Bueno, dedicándonos al derecho penal, innovadores e innovadores, mucho no somos. Lo que sí somos es muy vocacionales. En todo caso, claro, lógicamente, ¿no? la posibilidad, el mecanismo de una fusión pues, es algo que siempre está en el ambiente y que se considera como positivo, ¿no? Cuando pues, los acercamientos, cuando los hemos recibido, pues lógicamente halagan, gustan. Pero para mí es fundamental esta idea que repetían Sonia, que repetía Xavier, ¿no? Para mí es básica, la idea de la fusión en realidad nunca debería representar una dilución, una confusión. La fusión tiene que ser un sumatorio. Es decir, la fusión debería convertirse en un escenario de crecimiento colectivo, tanto para el absorbido como para el absorbente. Porque al final todos arrastramos sinergias, culturas, ilusiones, sensaciones, vocaciones y cualquier proceso de dilución, de confusión en la gran marca tiene algo de negación.
¿no? Por tanto, yo creo mucho en la idea de la gran firma con los corners, ¿no?, especializados, en donde eres capaz de recibir el mejor servicio con esa impronta personal, con eso tan característico que intentamos ofrecer para ser competitivos las boutiques, ¿no?, los despachos pequeños. Creo mucho en esta posibilidad. Por tanto, contestando, Lidia, la pregunta, desde nuestra perspectiva, me refiero a la mía, lógicamente, a la de todos los que nos estén escuchando, si soy capaz de hablar en nombre de alguien más que de mí mismo, ¿no? Es algo que halaga, es algo que está ahí, pero que es fundamental que cuando, como abogados, hemos tomado una decisión, que es crear una firma en la que proyectamos valores, formas de entender la vida, que la eventual fusión-absorción implique precisamente lo que comentaban Sonia y Xavi, es crecimiento colectivo, no dilución, no confusión, sino un sumatorio en estado puro, para darle un giro, un sentido, un nuevo aliento al macroproyecto que lógicamente y en términos de economía de escala tiende a imponerse, ¿no? Porque es uno de los factores fundamentales, la capacidad de estratificar el gasto, de conseguir mejores ofertas, servicios, etcétera, etcétera, es obvia y va directamente asociada al tamaño. Pero a la vez, insisto, creo que la fusión tiene que ser un ámbito de mejora colectiva para los docentes y algo singular y característico para el mercado. Y Sonia, en vuestro caso, ¿cómo habéis crecido? ¿La inversión en tecnología ha influido en el crecimiento del despacho o ha sido más a fuerza de lo tradicional? ¿Qué es lo que ha pesado? Bueno, mira, yo tengo que decirte que al final, habiendo trabajado en los dos lados, una firma anglosajona y en una americana, bueno, creo que la tecnología en sí, en un proceso de fusión, es una parte importantísima, porque al final estás uniendo dos organizaciones que no tienen los mismos sistemas ni usan la misma tecnología, con lo cual uno de los capítulos más importantes también en una fusión es la tecnología. Se tiene que hacer un estudio previo, qué tecnología funciona, cuál no funciona, cuál es la mejor, o incluso una nueva, ¿no? Yo creo que nosotros, y después de esta pandemia, hemos visto que estábamos preparados perfectamente tecnológicamente. No ha habido un gran caos en que todo el mundo trabajara remotamente. Como decía en otro panel, esto no es teletrabajo, sino que trabajamos desde casa, pero realmente estamos todos juntos en casa, con lo cual tampoco es que trabajemos muy bien desde casa porque tienes el niño encima o no tienes sitio, pero sí que es verdad que la tecnología es uno de los capítulos en cualquier fusión. Y es una de las inversiones más grandes, porque al final dos corporaciones o dos fusiones, me da igual, aunque sea un despacho pequeño el que cojas, al final tienes que poner tus mismos sistemas, tienes que poder comunicarte, tienes que poder trabajar como un uno o como un sumatorio, con lo cual compartir todos los expedientes, todo eso implica pues una inversión muy, muy grande, que además cada año sigue, yo creo que es uno de las, y si no que alguien diga que no, pero vamos, en los despachos yo creo que la inversión en tecnología es uno de nuestros mayores gastos anualmente. O sea, tienes que ir creciendo, tienes que ser más rápido en dar servicio al cliente y sobre todo porque en un mercado tan atomizado en el que estamos, el cliente cada vez demanda un servicio más especializado, más de valor añadido. No están dispuestos a pagar lo que se pagaba antes por un commodity, que realmente ahora hay esa inteligencia artificial en el que te ayuda mucho en tener ese tipo de servicio un poco más paquetizado, ¿no? Porque también nuestros clientes tienen asesorías internas que en muchos casos es mucho más grande que cualquier otro despacho, ¿no? Con lo cual, la tecnología para mí es uno de los puntos a tratar cada comienzo de año, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que están demandando nuestros clientes? ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí tenemos que estar.
nos queda poquito tiempo y os voy a pedir a cada uno el minuto de oro de cierre que queremos que inspire a la gente que nos está escuchando para crecer. Eugenia, tú primero. Bueno, yo creo que es muy importante tener presente el modelo de negocio que tú quieres emprender, ¿no? En primer lugar, y tener claro hacia dónde quieres crecer, en qué materias quieres crecer, en qué especialidades, y por lo tanto, en este sentido, tener muy claro el rumbo que quieres coger como despacho. Luego, de quién te rodeas. Es muy importante el saberse integrar en el equipo. No solo liderarlo, que evidentemente es fundamental, pero también el integrarte en un equipo en el que quizás no lideras, pero que sí eres una parte importante del mismo. Por lo tanto, la gestión del equipo va a ser fundamental. La vocación, el saber que tú estás aquí para garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. Es muy importante que la abogacía tenga presente cuál es su misión, aquella que le ha encomendado el ordenamiento jurídico, aquella que viene prevista en la Constitución española. Por lo tanto, nunca olvidaros de lo que es el actuar de conformidad con las normas deontológicas de la profesión de manera liberal, independiente y en libertad, siempre en libertad. Por lo tanto, una vez tengamos claros todos estos elementos, sin duda que va a ser la clave del éxito para triunfar, el saberse rodear de los mejores, de los equipos que te vayan a llevar al éxito como despacho y como, bueno, como sociedad también. Muy bien, Xavi, en tu experiencia, ¿qué es lo que necesitan hacer los despachos ahora? Pues yo creo que es el momento de aplicar lo que serían las 3 Rs. Lo primero que han de hacer es resistir, pasar como se pueda este plan de choque que estábamos hablando. La segunda R sería recuperarse, volver a la nueva normalidad, saber gestionar esta incertidumbre, saber gestionar estos riesgos que hay actualmente. Y la tercera R es reinventarse, proponer un nuevo modelo de negocio, aplicar lo que hemos estado aprendiendo ahora y reinventarse, innovar. Y la innovación, como decía Seth Godin, puede venir de 2 vías. Una primera vía que puede ser por la innovación tecnológica y una segunda vía que puede venir por la relación que mantengamos con el cliente. Cualquiera de las dos es válida. Y eso es lo que han de hacer. Resistir, recuperarse y reinventarse. Muy bien, ahí vamos. Sonia, tu cierre. Pues bueno, yo efectivamente creo que nos tenemos por delante, y yo siempre he sido muy optimista, tenemos por delante un nuevo marco social, mundial, y creo que, aunque estoy con Marc en el que no todas las crisis son una oportunidad, sí que creo que todos los momentos tienen sus oportunidades, con lo cual tendremos que ser y estar muy atentos a dónde están esas oportunidades y estar en el sitio justo, en el momento justo. Muy bien, trataremos de estar. Marc, tu cierre, inspíranos. No, yo si estuviera en un juicio diría algo así como nada más, señoría, o me remito a lo que han dicho mis compañeros porque tengo un poco que añadir, pero si me das la oportunidad, Lidia, y en los 40 segundos que me deben quedar, es lo cierto. O sea, yo me acojo a la receta de Xavi, creo en este caso que esa atención también que reclamaba Sonia va a ser fundamental. Recordar a los clásicos, hay que tener muy claro cuál es el puerto de destino, valoremos, reflexionemos en colectivo qué está sucediendo, hacia dónde vamos, de qué forma impacta de verdad las nuevas tecnologías en el mundo del derecho. Recordar que hay grandes errores que parten de muy buenas intenciones, que la reflexión va a ser muy importante y que para eso es fundamental seguir pensando. A lo cual creo honestamente que contribuimos con actos como estos. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos quedó un entusiasmo por resistir, por buscar plataformas de colaboración. Me gustó la idea de Marc, de los que somos un gremio, que tenemos que buscar modos de colaborar, que la abogacía del futuro será colaborativa, y que ya no es, así como pasa también con las parejas, no hay un solo modelo de unirse, no todo es ser
un despacho colectivo con un partnership, que hay distintos modelos que tenemos que ser abiertos de cabeza, buscar entre todos que la tarta a repartir sea mayor y tener siempre en cuenta que la cultura es lo que nos define, ¿no? Y que de pasta podemos discutir, pero tenemos que tener valores en común y un propósito común. ¿Qué queremos construir? Y que la abogacía puede ser una profesión muy feliz. Muchísimas gracias a todos, hemos aprendido y la hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós.